Ustedes quisieran que ya les trajera el parcial calificado, yo también quisiera verlo calificado ya, pero no, para el miércoles sí se los tengo. Hoy arrancamos el segundo módulo del curso, ya vemos 2 paradigmas, algoritmos voraces, búsqueda exhaustiva. De ahora en adelante cada módulo va a ser exclusivo a un solo paradigma. Entonces vamos a empezar hoy serás, el siguiente será programación dinámica y por último será grafos. Entonces empezamos hoy con dividir serás y vamos a ver un algoritmo que para muchos de ustedes probablemente les suena, no lo conocen en detalle, y es el ordenamiento mediante merge sort. Si se acuerdan la primera clase, cuando vimos la notación Big O y la comparación de eficiencias de varios algoritmos, a lo primero que hicimos referencia fueron a los algoritmos que aprendimos desde un inicio de ordenamiento de arreglos. Y básicamente discutimos los 3 más comunes, los que todos nos sabemos de memoria, los que son sencillitos de programar, que son el algoritmo por selección, por inserción y por burbuja. Cada uno trabaja muy diferente, pero después de hacer el análisis nos dimos cuenta que la eficiencia es la misma en términos de notación Big O, que es O de n cuadrado. Quiere decir que para yo ordenar una cantidad n de elementos, yo necesito un tiempo cuadrático para hacerlo si utilizo esos algoritmos. Nosotros ya sabemos que hay algo mejor que eso, pero probablemente no conozcamos el detalle de ese algo. Y eso es lo que vamos a empezar a ver en esta clase. Recordemos, ¿cuál es el mantra principal de este curso? Por más que para nosotros ya haya un método establecido de hacer algo, eso no significa que es el mejor método. Entonces, cuando salimos del primer curso de programación, probablemente nunca nos imaginamos que había algo fuera de burbuja, selección e inserción. ¿Listo? Y mucho menos que ese algo fuera considerablemente más eficiente que lo que nos enseñaron. Yo les prometí al inicio del curso que yo les iba como a cambiar la forma de pensar respecto a muchas cosas que nosotros dábamos por sentado. Lo que pasa es que nosotros arrancamos por los paradigmas, digámoslo así, más sencillos en el sentido de la interpretación, no tanto de la codificación, pero sí como de la receta de los programas, ¿no es cierto? Entonces digamos que ahí no lo sorprendí mucho que digamos. A partir de hoy sí vamos a empezar a ver muchos algoritmos que van a cambiar nuestra forma de pensar sobre muchas cosas. Entonces cuando yo les decía vamos a aprender a sumar diferente, es porque vamos a aprender a sumar diferente, a multiplicar, varias cosas. Vamos a ver que existen otros métodos para hacerlo. Y el primer ejemplo que vamos a ver en esta clase es ordenamiento. Entonces, ustedes probablemente ya conozcan que existen el ordenamiento por mezcla, el quicksort, etc. Pero de pronto, o lo conocen por encima, o apenas lo conocen de nombre, y apenas conocen de nombre la eficiencia, no saben eso de dónde sale. Entonces hoy lo vamos a discutir. Ese algoritmo, 1945, no es nada nuevo tampoco. Y el funcionamiento es sumamente simple. Tiene 4 principios. Entonces el primero es como más que una parte del código, es como un axioma en el cual se basa el código para funcionar, y es: si la longitud del arreglo es 0,1, entonces por definición matemática ya está ordenado. Si yo tengo un arreglo vacío, está ordenado. Si yo tengo un arreglo de un solo elemento, está ordenado. Entonces ahí no dijimos absolutamente nada sorprendente, pero el algoritmo se va a basar en eso para encontrar la solución. Los otros sí son como partes de la receta del algoritmo. Tenemos separar el arreglo en 2 subarreglos de aproximadamente la mitad del tamaño. ¿Qué quiere decir aproximadamente? Pues que si el tamaño es par, yo tendré 2 mitades exactas. Si es impar, ese elemento de desempate o lo tiro a un lado o lo tiro al otro, eso es indiferente. Eso es lo que significa aproximadamente. Luego ordeno cada subarreglo recursivamente. Entonces, para los que le tienen miedo a la recursión, este módulo va a ser todo un calvario.
que casi todo es con recursión. Y en el último paso mezclamos los dos subarreglos ya ordenados en un solo arreglo ordenado y lo retornamos. Entonces hasta ahí suena muy abstracto, uno no se imagina cómo siguiendo esos tres pasos y ese axioma se ordena un arreglo completo, pero ahorita nos vamos a dar cuenta que precisamente eso es lo que hace. Y se basa en dos ideas muy simples. La primera, muy intuitiva, un arreglo pequeño necesitará menos pasos para ordenarse que uno grande. Listo. Incluso si nosotros no pensamos en algoritmos, si pensamos en hacerlo en la cabeza, si yo les digo 4 números, ustedes rápidamente, sin escribir ni nada, me dicen esos 4 números ordenados cuáles son. Pero si yo les digo 20, se van a demorar un tanto más en hacerlo, aunque lo puedan hacer. Entonces el primer principio es ese: entre más pequeño sea el arreglo, más fácil va a ser ordenarlo. Y el segundo, que no es evidente, pero que en gran medida es el corazón del algoritmo, es que se necesitan menos pasos para construir un arreglo ordenado a partir de 2 subarreglos ordenados que a partir de 2 desordenados. Entonces, en este momento eso no tiene mucho sentido, va a cobrar más sentido cuando veamos el algoritmo completo. Entonces, como siempre, la forma más fácil de entender las cosas es un ejemplo. Tenemos ahí un arreglo de 8 elementos, casualmente son los números del 1 al 8, pero son cualquier 8 elementos, incluso no importa si son repetidos o no, sino que aquí por simplicidad puse eso. ¿Listo? Entonces nosotros empezamos a seguir los pasos que vimos en la diapositiva anterior y tenemos lo siguiente. Entonces decía, primer paso, dividir el arreglo en 2 subarreglos de aproximadamente la mitad del tamaño. El tamaño de este arreglo yo lo escogí que fuera una potencia de 2 para que las mitades siempre me dieran exactas. Pero el algoritmo funciona para cualquier n arbitrario. Simplemente para efectos de ejemplo es más fácil si lo hacemos así. Entonces yo lo divido en 2. Entonces digamos que la forma natural de hacerlo sería coger la mitad izquierda y la mitad derecha. Yo podría coger los pares y los impares. Yo no sé, los dos primeros, un 25 aquí con un 25 acá y el 50 restante. Eso en realidad no importa. Pero digamos que la forma natural sería esa, mitad izquierda y mitad derecha. Listo. Ahí decía recursivamente, entonces recursivamente repetimos el proceso. Cada arreglo lo subdividimos en 2 subarreglos de la mitad del tamaño. Y recursivamente hacemos lo mismo. Listo. Ustedes saben, o espero que sepan, que todo algoritmo recursivo, para que tenga sentido, tiene que tener por lo menos una salida de recursión. Traducción, debe tener un punto a partir del cual ya no se siga llamando recursivamente, sino que tenga un valor con lo que tiene hasta ese momento. En este ejercicio, ¿cuál es la salida de recursión? El primer axioma que dijimos. Un arreglo de 0 o un elemento por definición ya está ordenado. Quiere decir que yo estos subarreglos ya no los tengo que seguir descomponiendo recursivamente, porque ya llegué a mi salida de recursión, que es que me dice que eso por definición ya está ordenado. Listo. Cuando les digo que eso funcionaría para un n cualesquiera, si aquí no hubieran 2 sino 3, ¿qué pasaría? Tomaría 2 y 1, o 1 y 2, eso es indiferente. Y ese de 2 luego partiría en 1 y 1. Entonces simplemente tendría que hacer un paso más de recursión, pero el proceso es exactamente el mismo. Listo, como ya llegué a mi salida de recursión, ¿qué decía el último paso de mi algoritmo? Mezcle los 2 subarreglos ya ordenados en un arreglo ordenado y devuélvalo. Entonces empecemos por el lado de allá. 5 y 1. Si yo los mezclo en un arreglo ordenado, ¿qué obtengo? 1 y 5. 8 y 3. 3 y 8 y así sucesivamente. Todos entendieron por defecto que estamos hablando de ordenamiento ascendente, menos mal. Listo, entonces te devolverá 1 y 5, 3 y 8, 6 y 7 y 2 y 4. Listo, para nosotros eso es muy natural, ni siquiera hemos hecho la primera línea de código, estamos discutiendo la idea. Como yo ya obtengo esos subarreglos ordenados, ya repito el proceso recursivo, pero en el otro sentido. Entonces, en un primer sentido, yo recursivamente descompuse. Cuando llegué a mis casos base, a mi salida de recursión,
ya recursivamente empiezo a mezclar. Listo, listo. Por eso es que llama merge sort, ordenamiento por mezcla. Entonces ahora vamos a mezclar 1, 5 con 3 y 8. ¿Cómo queda ese arreglo ordenado? 1, 3, 5, 8 por este lado y por este 2, 4, 6, 7. Otra vez repito el proceso, mezclo estos dos y obtendré este arreglo. Listo. Eso es el merge sort. Y de hecho ya desciframos la mayor parte del código, en el sentido de el proceso de descomposición es sumamente simple. Tome el punto medio del arreglo, coja los de la izquierda, coja los de la derecha y llámese recursivamente. ¿Cuál es mi salida de recursión? Cuando llegue a una longitud 0, 1, ya no se llame más, sino que devuélvase. Y en ese proceso de devolverse, ¿yo qué tengo que hacer? Un proceso de mezcla de los dos subarreglos que retornan a mí. ¿Listo? Dado cualquier subarreglo, yo siempre, después de que termine la salida de recursión, voy a obtener dos subarreglos ordenados. Por ejemplo, lo que les decía, si aquí no fuera 2 sino 3, entonces por un lado vinieran 2 por este 1, pues este a su vez se descompondría. Entonces aquí devolvería 1, ya tendría 2 y aquí 2. Listo. Y así sucesivamente empiezo a ascender en el sentido contrario en el que descendí descomponiendo. ¿Alguien de pronto tiene problemas con recursividad? No. Bueno, menos mal porque todas estas clases vamos a ver recursividad, recursividad, recursividad. Entonces, ahora sí vamos a ver código. El código es muy sencillo. Función merge sort. Esa función merge sort recibe un arreglo X de un tamaño n. Listo, recuerden, esto es pseudocódigo, esto no es Java. En Java yo no necesitaría mandarle n porque está x.len, bla bla bla, todo eso que ustedes saben, esto es pseudocódigo. Entonces, eso me devuelve, la función divide y mezcla y le mando el arreglo y n. Listo. Ahí no hice absolutamente nada, simplemente llamé a otra función que ya no se llama merge sort, sino divide y mezcla. ¿Por qué lo llamé divide y mezcla? Porque precisamente mediante un proceso recursivo, primero se subdivide, se subdivide, se subdivide, y luego cuando empiezan a retornar esos valores, se mezcla, se mezcla, se mezcla. ¿Listo? Entonces, esa función de divide y mezcla pregunta, ¿es el caso base? Perdón, ¿es el caso de la salida de recursión? ¿Cuál es mi salida de recursión? Si m es menor o igual que 1. O sea, si la longitud del arreglo que recibí es 0 o 1. En ese caso, devuelvo el arreglo. Porque el axioma dice que un arreglo de 0 o un elemento ya está ordenado. En caso que no, ¿qué hago? Divido x en dos mitades. Obviamente, esto es pseudocódigo, tendría que ser un for para dividir este, otro o otra función, eso no importa. Mitad izquierda y mitad derecha. ¿Y yo qué devuelvo? Devuelvo la mezcla de descomponer recursivamente o llamarme recursivamente con la mitad izquierda y llamarme recursivamente con la mitad derecha. Entonces, ¿cuál es el gran truco del código? Que si nosotros miramos esta función recursiva, finalmente me va a devolver un arreglo. Listo. Entonces, con ese arreglo que en algún momento devuelvo, ¿a quién se lo devuelvo? Con ese. Y con la otra rama, o con la otra mitad, él va a hacer una mezcla. Listo. Ya solo colocando esto de esa manera, es que él descompone, descompone, y cuando obtiene esos valores, se empieza a devolver. ¿Por qué se empieza a devolver? Porque si ustedes ven, esta función, por su naturaleza recursiva, queda a la espera de que estas dos funciones le devuelvan valor. No es sino hasta que esta les devuelva que esta puede operar. Entonces así es como descompongo, y cuando obtengo los valores base, mezclo y me devuelvo. ¿Preguntas hasta ahí? Pero es merge sort.
No, ese merge es merge, que todavía no lo hemos dicho. No, esta función lo único que hace es descomponer y llamar a esta función de mezcla. Pero esta función de mezcla la tengo por otra parte. ¿Alguna otra pregunta? La podría tener ahí, sino que es que para que el código quede más legible la separé. ¿Vamos bien hasta ahí? Yo debía haber preguntado, ¿quién conoce bien el merge sort? Sí. Puede dar una vuelta y volver ahorita. No, mentiras, puede volver cuando hagamos lo del método maestro y el análisis de la eficiencia, porque la primera parte es explicar el merge sort. Listo. Entonces la gran incógnita es, ¿qué hace la función merge? Obtiene un arreglo ordenado a partir de dos subarreglos ya ordenados. ¿Sí o no? ¿En cuánto varían en tamaño esos dos subarreglos ordenados? Máximo en 1. O son iguales o difieren en una unidad. Que sea el de la izquierda o el de la derecha, no importa. Listo. Vamos a analizar solamente el último paso del ejemplo de ahorita, pero en realidad esa función merge funciona exactamente igual en todos los pasos que fuimos viendo. Yo tengo dos subarreglos previamente no, dos subarreglos ordenados. ¿Listo? ¿Y yo qué es lo que tengo que volver? Un arreglo consolidado ya ordenado. ¿Sí o no? Hasta ahí no he hecho nada extraño. Entonces, para facilitar el código que voy a presentar a continuación, utilice 3 subíndices, K, I y J. I es el índice que se mueve en el subarreglo izquierdo, J el índice del subarreglo derecho y K del arreglo consolidado. Listo. Entonces, ¿qué es ese código de ahí? Y lo voy a explicar acá primero y luego me devuelvo el código. Ese arreglo dice más o menos lo siguiente. I arranca en 0, J arranca en 0 y K arranca en 0. O sea, antes de empezar a mezclar, aquí no he tocado nada, aquí no he tocado nada y este está vacío. Listo. Y dentro de un for en el que K va a ir desde 0 hasta la suma de estas dos longitudes. ¿Listo? ¿Yo qué tengo que hacer? Preguntarme si a este llamémoslo A y a aquel llamémoslo B, o izquierdo y derecho. Entonces, A sub I es menor que B sub J. Sí, A sub I lo subo a C sub K. Si no, B sub J lo subo a C sub K. Listo. Si subí este, ¿qué hago con la I? La aumento 1. Y aquel no lo toco. Y si subo y si subo uno de aquí, ¿qué hago con el J? Lo muevo 1 y este no lo toco. Y el K, en cualquiera de los dos casos, avanza una posición. Entonces, en esa primera iteración, ¿yo qué haría? Subo el 1 y ya ahí queda apuntando aquí. Repito la pregunta, A sub I es mayor que B sub J. No, porque ya el I pasó aquí. Entonces, 3 es mayor que 2. No, perdón, la pregunta era menor. 3 es menor que 2. No, entonces ¿cuál subo? B sub J. Entonces ya subo el 2 y ya J se mueve una posición. Y sigo así sucesivamente. Entonces, 3 mayor que 4, sí, subo el 3. 5 mayor que 4, no, entonces subo el 4. 5 mayor que 6, sí, entonces subo el 5. 8 mayor que 6, no, entonces subo el 6. 8 mayor que 7, no, entonces subo el 7. Listo. Ese proceso es sumamente sencillo, entonces van a decir, ¿por qué el código tan largo? Yo no necesitaría sino un if, pues un if else. Lo que pasa es que hay un truco. ¿Qué pasa si yo me gasto todo este arreglo y allá todavía hay elementos? Ya no necesito el if, simplemente subo a estos de acá en ese mismo orden.
porque ya están ordenados. Y si es el caso contrario, si yo ya me gasté fue todo este arreglo, pues suba todo este en el orden que está. Entonces por eso es que ese código tiene esos 4 caminos. Véalo ahí. Entonces, y empieza en 0, J en 0, K en 0, mientras K sea menor que M, entendiendo M como la suma de las dos longitudes. Entonces, si ya me lo gasté todo, o sea, si ya me gasté todo el izquierdo, pues entonces suba todo el derecho. ¿Sí o no? Si J fue el que ya me gasté, entonces suba todo el izquierdo. En caso contrario, compare el izquierdo con el derecho. Si el izquierdo es menor, suba el izquierdo y aumente el I. Si no, suba el derecho y aumente el J. Sumamente simple, ¿sí o no? ¿Alguna duda de ese procedimiento? Si yo junto este con este, ya tengo todo mi algoritmo completo. ¿Funciona? Sí. ¿Se acuerdan ustedes cualquier arreglo? Hagan ese procedimiento y funciona. Pues obviamente, en el libro guía está la demostración de por qué el merge sort funciona, pero no lo vamos a hacer acá. Pero el merge sort es esto. Entonces, ¿funciona? Sí. Vamos a analizar qué tan eficiente es ese algoritmo. Bueno, nosotros ya tenemos el spoiler, nosotros ya sabemos cuánto nos tiene que dar, pero no sabemos por qué, entonces vamos a empezar a descifrar ese por qué. Entonces, de todo el código que le mostré, ¿qué era lo más largo? La función merge. Entonces empecemos por ahí. ¿Cuántas operaciones hace esa función merge en un determinado llamado? Listo. Entonces pensémoslo en términos de M. Listo. Y no estoy hablando de notación big O porque a eso vamos a llegar un poco más tarde. Pensemos como buscar un f de M. O sea, ¿cuántas operaciones hace dado un arreglo consolidado de tamaño M? Listo. Y contemos cualquier cosa como una operación. Entonces tenemos 3 operaciones al principio que se hacen sí o sí, que son esas 3 asignaciones. Tenemos un proceso iterativo que se hace m veces y dentro de ese proceso iterativo, digamos que él hace, en el peor de los casos, haría los 4 condicionales en caso de que el primero no dé, ni el segundo no dé, ni el tercero dé, entonces vendría para acá. ¿Sí o qué? 4 más 1, 2, 3 operaciones. Entonces haría 3 por fuera más 7 por m. Listo. Entonces 3 más 7 por m. Listo. Para simplificar, digamos que 3 más 7 por m es menor o igual que 10m. Listo. Considerando que m es mayor o igual que 1. O sea, m es el tamaño. Recordemos que cuando el tamaño es 0, él prácticamente no hace nada. ¿Cómo es el árbol de recursión resultante? Nosotros ahorita hicimos un árbol relativamente corto porque no era sino un arreglo de 8. Entonces, 8, pasó a 2 de 4, pasó a 4 de 2, pasó a 8 de 1. Listo. Entonces, ¿cómo es ese árbol de recursión resultante para cualquier m? Un árbol binario que va expandiéndose hasta que llega al caso base. Listo. Entonces, nos vamos a dar cuenta en el transcurso de todo este módulo que los algoritmos de tipo divide y vencerás, cuando calculamos la eficiencia, siempre lo hacemos como un resultado de 2 fuerzas que van en sentido contrario y que al juntarse se compensan. Entonces, por una parte, el llamado recursivo va haciendo que yo cada vez tenga más problemas. ¿Sí o no? Porque mi problema es ordenar. Entonces yo parto de un problema que es ordenar un arreglo.
Cuando lo descompongo, ya tengo dos problemas, que es ordenar dos arreglos. Cuando los descompongo, ya tengo cuatro problemas, que es ordenar esos cuatro arreglos. Pero ¿por qué digo que hay fuerzas que se compensan? Porque aunque tengo más problemas, individualmente cada uno de esos problemas son más pequeños. ¿Sí o no? Entonces, la gracia de los algoritmos divide y vencerás es que cuando se compensen esas fuerzas jueguen a mi favor. Porque si no juegan a mi favor, usted muy bacano, hizo un algoritmo muy enredado, pero en eficiencia no hizo nada. ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Vamos a asumir que el tamaño del arreglo es una potencia de 2 simplemente para simplificar como ahorita en el ejercicio. Entonces, en el nivel 0, lo voy a llamar así, es cuando tengo mi problema original. En el nivel 1 yo tengo 2 subproblemas. En el nivel 2 yo tengo 4 subproblemas y así sucesivamente hasta que llego a mi salida de recursión. ¿Cuál es mi salida de recursión? Arreglos de tamaño 1 o 0. La pregunta del millón es, para un n cualesquiera, ¿cuál es el máximo de niveles de ese árbol de recursión? Logaritmo base 2 de n. ¿Listo? En el ejemplo de ahorita, yo te partí un arreglo de 8, luego 2 de 4, 4 de 2, 8 de 1. ¿Cuántos niveles bajé? Considerando el original como 0, bajé 3, que es logaritmo base 2 de 8. ¿Cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Y eso es para cualquier n. Obviamente ahí se ve muy bonito porque es par. En el momento, porque es potencia de 2. Si no es potencia de 2, lo que va a pasar es que por aquí van a aparecer unos vacíos, pero eso no pasa absolutamente nada, el nivel es exactamente el mismo. La cantidad de subárboles que se mencionan. Cálmese. Por el momento, ¿cuántos niveles tuve que bajar? Logaritmo base 2 de n. Entonces, yo tengo j niveles, el 0, el 1, el 2, bla, 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 hasta el nivel logaritmo base 2 de n. En cada nivel, ¿cuántos subproblemas hay y cuál es el tamaño de cada uno en términos de j? Entonces, la primera... despacio, despacio. En términos de j, ¿cuántos subproblemas hay en cada nivel? ¿Cuánto? 2 a la j. Entonces, ¿aquí cuántos hay? 2, que es 2 a la 1. ¿Aquí cuántos hay? 4, que es 2 a la 2. Luego, 8, que es 2 a la 3 y así sucesivamente. Y en el primer nivel es 1, que es 2 a la 0. Entonces, ¿cuántos subproblemas hay en cada nivel j? 2 a la j. ¿Y de qué tamaño es cada subproblema individual? Usted no lo había hecho ahorita. ¿Y se le olvidó qué? Para el final es ¿Cómo? N sobre 2 a la j. Exacto. ¿De dónde sale eso? Es muy sencillo. Miren el primer nivel. ¿Qué hice? Tengo dos subproblemas, cada uno quedó de la mitad. En el tercero, ¿qué hice? Tengo 4 subproblemas, cada uno de una cuarta parte. Entonces, básicamente, el tamaño original dividido la cantidad de subproblemas. Y ese es el tamaño. Entonces, como dice el compañero, es 2 a la j, la cantidad de subproblemas que tengo en cada nivel, j, y n sobre 2 a la j, el tamaño de cada uno de esos subproblemas. Vean que aquí se ve claramente la compensación de fuerzas. A medida que los subproblemas crecen, los tamaños disminuyen. En este ejemplo, en la misma proporción. Pero digamos que ese no es el caso general en los algoritmos de divide y vencerás. Listo. O sea, obviamente, crecen mis subproblemas, decrece el tamaño. Aquí en la misma proporción. En otros algoritmos no será en la misma proporción. ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Siendo así, ¿cuál es la eficiencia total del algoritmo?
Entonces, ¿cuál es el número de operaciones en un solo nivel? No lo pensemos en total, sino en un solo nivel. En un solo nivel, ¿yo qué tengo? ¿Cuántos subproblemas tengo? 2 a la j. ¿Sí o no? ¿Cuál es el tamaño de cada subproblema? N sobre 2 a la j. Y si este es el tamaño del subproblema, ¿cuántas operaciones tenemos que hacer para ese subproblema? Que es básicamente la operación merge, porque la operación divide y merge lo que hace básicamente es descomponer. En realidad, si ustedes ven, no tiene ningún procesamiento. Bueno, tiene un procesamiento que es dividir mitad izquierda y mitad derecha, pero eso no lo consideremos. Entonces, ¿cuántas operaciones se hacen en cada subproblema considerando la función merge, que es la que finalmente está haciendo el trabajo sucio? 10m, solo que ese m allá era el tamaño del subproblema. Aquí el tamaño del subproblema es este. Entonces básicamente esto es la cantidad de operaciones que se hacen en cada nivel. Esto es lo que se hace en un subproblema y esta es la cantidad de subproblemas. ¿Sí o no? ¿Qué ven ustedes ahí mágico? Se cancelan. Quiere decir que en el merge sort esas dos fuerzas se igualan. ¿Listo? Lo que yo descompongo, pues lo que yo reduzco de tamaño, se compensa con lo que me cuesta resolver cada problema chiquito. ¿Listo? En otras palabras, la cantidad de operaciones de la función merge por nivel es independiente del nivel. Repito lo que acabé de decir, porque esa es la clave para descifrar la eficiencia. La cantidad de operaciones que se hacen en cada nivel son independientes del nivel en el que estoy. Traducción de eso al cristiano: en el nivel 2 hago las mismas operaciones que en el nivel 3, y las mismas que en el nivel 4, y las mismas que en el nivel 5. Cuando digo las mismas es en cantidad. ¿Sí o no? Porque en los niveles muy chiquitos yo tengo que mezclar muchos chiquitos. En los niveles grandes yo tengo que mezclar poquitos grandes. Pero es que ¿qué es mezclar? Comparar un elemento con el otro y subir. Comparar un elemento con el otro y subir. Entonces en el fondo yo estoy haciendo la misma cantidad de operaciones. La diferencia es muy distribuidos o poco distribuidos, pero la cantidad es exactamente la misma. Entonces, ya sabemos, no depende de J. Y si no depende de J, ¿cuál es la eficiencia total? Ya sabemos, ¿cuánto me cuesta procesar un nivel? Y sabemos cuántos niveles son. Tenemos la eficiencia completa. Entonces, de ahí es donde sale el famosísimo n log n, que en realidad es ¿cuántos niveles tengo? Log n más 1. ¿De dónde salió ese más 1? Porque recuerde que el nivel 0 es el problema original y yo lo tengo que resolver también. Entonces log n más 1 es la cantidad de niveles y 10n es la cantidad de operaciones que yo hago por nivel. Lo que pasa es que cuando yo llevo esto a notación big O, entonces quedaría 10n más 10 log n. ¿Cuál es el término mayor? 10n log n, entonces el otro borra. Quito la constante, eso me da n log n. Listo. Todos ya sabíamos que íbamos a llegar acá. Pues para nadie es una gran, un gran descubrimiento. Lo que probablemente nadie sabía, aparte de Santiago, era de dónde salía este n log n. Preguntas. Entonces, en las famosas entrevistas de reclutamiento de empresas, cuando alguien le diga, ¿usted qué algoritmo usa para ordenar? Tal. ¿Cuál es la eficiencia? Tal. Demuéstrame por qué. ¡Pum! Ya sabe. Esas de esas cosas que a uno nunca se le olvida.
pues, al menos a mí eso nunca se me olvida, porque lo que tiene de matemática es muy poquito, es más la idea. Listo. Y en realidad ese 10n, usted puede que haga el algoritmo diferente, entonces aquí le da 11n, 9n, 7n, eso no importa, porque eso en la notación Big O eso se va. Lo importante es la idea. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguien por curiosidad ha indagado la documentación de Java de cuando usted hace raíz.ser, el por debajo qué hace? ¿Qué hace? Yo tenía entendido que hace quicksort o mesh. ¿Qué significa O? Tira un... Es que no me acuerdo si es el quick o el mesh. Listo. La buena noticia es que aquí también vamos a ver el quick. Entonces, si es el quick, igual ya sabemos también cómo funciona.